¿Qué es lo primero que llega a tu mente cuando escuchas la palabra Dios? Para muchos Dios es un ser impersonal. Para otros Dios es un ser distante. Para otros Dios es un ser que no se puede conocer. Y muchos dicen simplemente que Dios no existe. Los ateos niegan la existencia de Dios. Los agnósticos dicen que Dios existe, pero no hay manera de saberlo. Los deístas creen que Dios existe, pero Él está tan distante del ser humano. Los panteístas creen que Dios es un Dios impersonal, por lo tanto, está relacionado con todo lo que hay en la naturaleza. Sin embargo, la Biblia nos muestra quién es Dios. Dios es un ser personal, poderoso, no distante, creador y aquel que está siempre cerca del ser humano y listo para salvarlo. La naturaleza de Dios es amor. Sin embargo, las personas no comprenden su naturaleza y no están dispuestos a conocer en realidad quién es Dios. Hoy te invito para que juntos podamos descubrir esta verdad. ¿Quién es Dios? Toma tu Biblia y vamos a responder esta pregunta a la luz de las Sagradas Escrituras. Junto al pastor Geisen Cordero, estamos listos para sumergirnos en este estudio. Y como siempre, antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Padre amado, gracias porque en tu palabra encontramos respuestas para nuestras interrogantes, pero también es el libro que nos muestra quién eres tú. Tú eres aquel Padre, Creador, aquel Dios misericordioso y lleno de amor. Queremos hoy comprender esa verdad a la luz de tu palabra. Muéstranos el camino para poder conocer a Dios realmente como es. Pedimos tu bendición en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder continuar con este estudio, con esta jornada de estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Hoy continuamos esta serie con el tema titulado Lo que la Biblia enseña acerca de Dios, y vamos a responder a la pregunta ¿quién es Dios? Para ello lo haremos estudiando o leyendo la Biblia, respondiendo a 7 preguntas justamente que nos ayudarán a entender mejor este fascinante tema. La primera pregunta entonces, sin más, es ¿cuántos dioses hay? ¿O cuántos dioses existen? Y para ello, la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 6, nos dice lo siguiente: un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, ¿cuántos dioses existen o cuántos dioses hay? Y la respuesta es un solo Dios. Nosotros creemos a la luz de la Biblia que existe solamente un solo Dios. Y esto, aunque ya sé lo que estás pensando muy probablemente, vamos a ampliarlo en las siguientes preguntas. Entonces, existe un solo Dios. La segunda pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué forma tiene Dios? Esta pregunta será resuelta leyendo Juan capítulo 4, versículo 24. Y nos dice la Biblia de la siguiente manera: Dios es espíritu, ojo, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la siguiente: ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espiritual. Sí, porque Dios
es espiritual, por lo tanto debemos adorarlo, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. La tercera pregunta es muy importante, que se va a complementar con las preguntas anteriores. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? Esa pregunta debe ser resuelta leyendo el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la Biblia: por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese texto podemos notar que existen tres personas cuando se habla de Dios. Miren lo que dice. Entonces, está allí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es un tema un poco especial, no es tan sencillo de entender para muchos, pero se entiende cuando leemos en la Biblia y cuando la entendemos a la luz de la Biblia. ¿Cómo es que Dios es uno, un solo Dios, pero que a la vez son tres personas? Y esto se entiende cuando podemos notar en la palabra de Dios la diferenciación entre las palabras uno de número y uno de sentido, uno de complemento, uno de compuesto. ¿Cómo así? ¿Recuerdas tú cuando Dios dijo allí en el libro de Génesis, cuando Dios miró a Adán y a Eva, los creó, y dijo, serán ahora una sola carne? No es que eran uno solo mezclados, sino que eran dos personas, pero uno en amor, uno como esposos, como pareja. Del mismo modo, cuando nosotros hablamos de que Dios es uno en unidad, uno en propósito, uno en amor para la humanidad, pero son tres personas, y allí está mencionado en la Biblia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas forman la deidad según la palabra de Dios. La cuarta pregunta es muy importante, porque quizás es, en mi opinión, lo más importante de este estudio. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Y la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es, queridos amigos, cuál es el carácter de Dios? Y el carácter de Dios es amor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Es amor. El carácter, la naturaleza de Dios, el carácter, Él es amor. Muy por el contrario, el enemigo es el mal, es el odio, pero Dios, su carácter es amor. Él nos ama, y nos ama porque Él es amor. Sencillo. La quinta pregunta es importante también responder. ¿Cómo se considera Dios al ser humano? ¿Y qué siente al respecto al saber esa gran verdad? ¿Cómo se considera Dios respecto al ser humano? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente: miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios, dice allí el apóstol. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo se considera entonces Dios para con cada uno de nosotros? Y la Biblia entonces nos dirá que se considera Dios como un padre y nosotros como sus hijos. Es decir, Dios se considera a nosotros como nuestro Padre y Él nos considera a nosotros como sus hijos. Y por supuesto, esto nos hace sentir felices, privilegiados, maravillados, porque realmente es hermoso saber que tenemos un Dios todopoderoso que es nuestro Padre. Definitivamente, quizás tú
o algunas personas no tuvieron el privilegio de tener un padre modelo, un buen padre, pero tú puedes tener la seguridad de que Dios es nuestro Padre perfecto y ese Padre nos ama con todo y a tal punto de que fue capaz de entregar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La sexta pregunta es muy interesante. ¿Dios se preocupa por nuestros problemas? ¿Qué creen ustedes? ¿Dios se preocupa por nosotros? Si la Biblia dice que somos sus hijos. ¿Qué nos dice en el Salmo capítulo 40, versículos 1 al 3? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, de lodo cenagoso, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. Entonces, ¿se preocupará Dios por nuestros problemas, por nuestras situaciones complicadas? Sí, por supuesto, Él se preocupa. Sí, amigos, es que es nuestro Padre. Y si tú como padre o madre te preocupas por tus hijos, ¿cuánto más Dios, que es el Padre perfecto? Finalmente, la última pregunta es la siguiente. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Vamos a leer la Biblia allí en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? En que fue por amor a nosotros que entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario para que podamos tener y para que pueda darnos salvación. Entonces, ¿qué mejor manera, qué manera más grande y extraordinaria de entender y percibir el amor de Dios a tal punto de entregarse por nosotros, por ti y por mí, y justamente porque Él es amor? Con todo lo que hemos visto, con estas 7 preguntas, es importante tomar decisiones, por lo menos 4 como cada ocasión. ¿Crees tú que debes respetar el nombre de Dios? Si así lo decides, coloca allí la señal de aceptación. En segundo lugar, es importante también obedecer a Dios antes que a los hombres. Así dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, obedece su palabra. En tercer lugar, también es importante poner a Dios en primer lugar. Que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Y finalmente, es importante también destacar lo siguiente: amar a Dios de todo corazón. ¿Quisieras hacer eso? Entonces, no te olvides. Cada lección que nosotros estudiamos debe ser llevada a la práctica, porque ese es el propósito. Qué maravilloso es entender y recordar que tenemos un Dios amoroso, poderoso, extraordinario, que es a la vez nuestro Padre. Tú puedes tener la seguridad de que en estos momentos, donde tú estés, en el lugar donde te encuentres, tú tienes un Padre que te ama. Y te ama tanto que fue capaz de entregar a su propio Hijo en la cruz del Calvario. No te olvides, vamos a tomar una decisión importante. Y es la siguiente. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Decido amarlo y obedecerle como mi Padre celestial. Amigos, no te olvides, no se olviden, cada lección estudiada debe ser practicada y cada lección debe llevarnos a una decisión. Dios es amor, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. Dios es aquel que tiene el control de todo el universo.
todas las bibliotecas de este mundo jamás alcanzarían para describir todos los atributos de Dios, todas las obras de Dios y sobre todo para saber quién es Dios. Nuestra mente es finita, es pequeña para poder entender la grandiosidad de un Dios eterno. Sin embargo, hay una paradoja. Aunque Dios es infinito y eterno, Él nos invita para que nosotros podamos conocerlo. ¿Mas de qué manera podemos conocer a Dios? El libro de Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es infinito, Él es eterno, mas somos llamados a conocer a Dios. Y la manera como conocemos realmente quién es Dios es a través de su palabra, a través de Jesucristo que vino a revelar el carácter de Dios. Podemos conocer a Dios a través de sus obras. La creación anuncia el poder y la majestuosidad de Dios, y podemos conocer a Dios a través de una relación estrecha con Él. Muchos viven distantes de Dios porque no tienen un concepto correcto de Dios. Hoy te invito para que continúes estudiando las Sagradas Escrituras y que juntos podamos cada día conocer más de Dios, relacionarnos mejor con Él, para que finalmente podamos tener la recompensa de la vida eterna. ¿Aceptas esta verdad? ¿Quieres conocer más de Dios? ¿Quieres que Él pueda tener el control de tu vida? Si es así, felicitaciones. Y hoy quiero orar por la decisión que tú acabas de tomar. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos quién es Dios. Gracias por tu carácter, por tus atributos. Gracias por ser quien eres. Y hoy, como criaturas, nos rendimos a ti. Y queremos que el conocimiento que podamos tener de ti pueda venir de tu palabra y que nuestra relación contigo pueda transformar completamente nuestra historia. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.